18:31. Seguimos con más del diálogo de la tarde. Tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros en la plataforma Ricardo Freire, intendente general técnico de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Vamos a conversar justamente sobre este estudio de mercado que se van a hacer a las cadenas agroalimentarias. Hay productos importantes que van a ingresar en este estudio. Justamente vamos a conversar con ellos. Conmigo también comparte este panel Ricardo. Bienvenido, buenas tardes. Jaime Velázquez. Jaime, por favor. Empezamos. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Ricardo, bienvenido. La verdad es que placer tenerte acá. A ver, cuéntanos un poquito ese estudio que están haciendo, cuál es el alcance real que va a tener y si es que esto tiene que ver con los precios. Creo que no, pero algo leí de que efectivamente es para mejorar la competencia en el Ecuador. ¿Cómo puede mejorar los productos básicos o la mayor cantidad de productos consumidos por los ecuatorianos? Cuéntanos un poquito. Gracias, Jaime. Sí, buenas tardes con toda su audiencia y gracias por la invitación. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado, alrededor de algunas reuniones que ha mantenido las últimas semanas y también de ciertos comunicados, de ciertos monitoreos que se encuentran realizando en los distintos sectores, ha identificado la necesidad de desarrollar un estudio de mercado de las cadenas agroalimentarias. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no se cuenta con la información suficiente para entender qué está sucediendo en las distintas cadenas. Lamentablemente no puede ser un estudio tan grande como nos gustaría, sino que lo hemos decidido hacer por fases, y en esta primera fase vamos a estudiar las cadenas de los productos de trigo y arroz en el tipo cereales. En el tipo cárnicos vamos a estudiar los pollos, res y pescado. En el tipo hortalizas vamos a estudiar la papa, el tomate, riñón y la cebolla en toda su cadena. ¿Qué es lo que buscamos? Pues a partir de los hallazgos que se desarrollen en este estudio, pues plantear recomendaciones para mejorar el nivel de competencia en estas distintas cadenas. Lo cual, por supuesto, buscamos que redunde en el bienestar general de la población a través de mejores precios y calidad de los productos y servicios ofertados. En la generalidad, cuando tenemos mayor competencia en los distintos mercados, en los distintos eslabones de la cadena, vamos a ver que el productor, que el vendedor, que el comercializador va a buscar mantener ese objetivo de que el consumidor elija su producto. Entonces, mientras mayor competencia tengamos en los distintos mercados, tendremos que tener mejores precios porque eso será parte de lo que busque el vendedor para ser atractivo, y también calidad de los productos y servicios. Atractivos para mantener el interés del consumidor de comprar sus productos. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, la Superintendencia hace 2 años realizó un estudio en el sector de la caña de azúcar. Y lamentablemente uno de los primeros hallazgos es que el ente rector o los entes de regulación y control relacionados no contaban con toda la información necesaria para comprender realmente lo que está sucediendo en la cadena, en toda la cadena productiva. Me refiero a desde que se produce, desde que se cosecha, se comercializa y se vende, o sea, se industrializa y se vende. No existe la información correspondiente. Tenemos también un estudio que se desarrolló sobre el sector lechero. Una de nuestras primeras sorpresas justamente es que tampoco existe la calidad de información que debería existir para la generación de verdadera política pública, para entender qué es lo que está sucediendo en los distintos eslabones de la cadena y ver cómo se fomenta adecuadamente la producción. En esos estudios, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ya emitió recomendaciones expresas al ente que se encarga de la política pública, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAG, que a veces ha tenido distintos nombres un poco más largos, para que se profundice en la recopilación de la información, y eso nos permite entender las posibles distorsiones que se están dando en los distintos eslabones, y es ahí cuando tiene que entrar, dado el caso que existan prácticas anticompetitivas o posibles prácticas anticompetitivas, entra la Superintendencia a hacer las investigaciones correspondientes, y de encontrarse que existen conductas, pues procede con el debido procesos administrativos sancionadores a realizar las sanciones. Pero también es importante pensar en el antes de que intervenga la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, es decir, cómo el Estado fomenta los diferentes eslabones de la cadena. Ahí es cuando se justifica la necesidad de, para corregir estas distorsiones que se están desarrollando, se emita política pública, se emita regulación.
pero no estamos hablando de regulación alrededor de proteger cierto tipo de negocios, sino de mejorarlos, de mejorar la competencia dentro de estos sectores para que veamos los resultados finales que deberían ser, entre otros, mejores precios y mejor calidad. Clarísimo, Ricardo, pero a lo que, bueno, digamos que todos los ecuatorianos conocemos, o al menos los que hemos estudiado un poquito el tema del agro, el problema está en la intermediación. Ahí hay un problema básico, donde todavía no se resuelve después de 60 años de varios gobiernos. Dos, el otro problema que se tiene es que obviamente todos los químicos o todo el tema de cómo fertilizar a las plantas o darles de comer al ganado, etcétera, etcétera, siguen subiendo de precio, y eso hace que en un momento dado el costo sea muy superior a lo que realmente se puede vender el producto. Y tres, creo que existen concentraciones de mercado de ciertos productos de grandes empresas que lo que hacen es comprarlo a los productores y por último terminar de empacar, no ni siquiera de transformar el producto, sino de empacar. Por dar un ejemplo, la coliflor la empacan la compran al productor y pagan un precio menor, mientras que le ponen un plástico y de esa manera pues se vende en un sector. O sea, es un ejemplo que cuesta, ¿no? ¿Cómo realmente desde el poder de mercado podemos realmente ir a recomendarle al ministerio que adopte ese tipo de políticas que en un momento beneficien a los productores? Ahí está el problema grande del Ecuador, es decir, los productores son los que siempre tienen el bajo precio, no tienen cómo comercializar su producto y realmente los beneficiarios son los intermediarios. Sí, Jaime, de acuerdo a lo que señalas, la primera pregunta sería, si todo el mundo conoce esto, ¿por qué no hay verdadera política pública para solucionar los distintos problemas? Y lo que nosotros hemos identificado en la superintendencia es que finalmente no hay información real al momento de lo que exactamente está sucediendo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la intermediación. Mucha gente dice que el problema es la intermediación, pero nadie presenta realmente datos alrededor de esto. Los entes rectores, los entes generadores de política pública, los entes generadores de regulación, que son los distintos ministerios que se deberían encargar de fomentar los distintos eslabones de la cadena, lamentablemente cuando nosotros hemos pedido información no la tienen o no lo proveen por completo. Se demoran meses en entregarla. Yo te podría mencionar que desde la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, desde hace varios meses estamos requiriendo información, por ejemplo, del sector del maíz al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y tenemos que constantemente estar realizando insistencias porque no nos proveen la información. Mira tú el problema de que un ente rector no tenga la información correspondiente para entender lo que está sucediendo en su sector. Entonces, ¿cómo nos toca enfocar a nosotros los distintos estudios? Primero, en una generalidad. ¿Qué busca responder, por ejemplo, este estudio de la cadena agrícola como lo estamos realizando en este momento? Es, primero, entender, comprender cómo está funcionando la competencia en los mercados agroalimentarios más importantes del Ecuador. ¿Qué riesgos podrían existir actualmente para la competencia en dichos mercados? ¿Qué recomendaciones son pertinentes para mitigar o erradicar los posibles riesgos y mejora de la competencia? ¿Cómo se están estableciendo los precios de comercialización de cada uno de los eslabones? Desde los productores a los consumidores finales. O sea, entender realmente lo que está sucediendo con datos, con análisis, con metodología cualitativa y metodología cuantitativa para saber exactamente qué es lo que sucede. Estamos hablando, por ejemplo, lo que nos decía hace un momento, de que hay posible concentración de mercado de las empresas. Pues la Ley Orgánica, Regulación y Control de Poder del Mercado no sanciona como tal el poder de mercado. Sanciona los abusos que se podrían dar al tener poder de mercado. Esa es una claridad muy importante porque no está la sanción en tener poder de mercado, en tener posición de dominio. Está en utilizar esa posición de dominio, ese poder de mercado, de acuerdo a lo que está prohibido en la ley, porque claramente la ley tiene su artículo 9 que detalla distintas posibilidades de abuso de poder de mercado. Y ahí, por supuesto, cuando no es sancionable la concentración de mercado, es cuando debe intervenir la política pública, Jaime, cuando debe existir la regulación correspondiente para mejorar las distintas etapas de la cadena productiva nacional. O sea, es cuando se identifican distorsiones que no están sancionadas en la ley, es cuando debería darse la regulación correspondiente para mejorar las distintas cadenas.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros dentro del estudio? Vamos a analizar los distintos eslabones. Te podría mencionar una generalidad. Por ejemplo, entender qué es lo que sucede con los insumos y servicios agropecuarios. Todo lo hace un momento de los fertilizantes y, por supuesto, ahora hay nueva política pública alrededor de la subvención de fertilizantes. Pero queremos entender exactamente cómo está funcionando un decreto que fue emitido desde el 2011 y que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el tema de la regulación y control de precios sobre el sector fertilizante, sobre el sector de la urea, para entender exactamente cómo se está desarrollando el control y cuáles son los problemas que se están suscitando ahí. Se habla muchísimo que es alrededor del problema de las importaciones, los containers, pero nadie presenta datos específicos o exactos para entender lo que está sucediendo. Ahora se habla de que están bajando los precios de los containers, pues tendríamos que ver cómo se desarrolla a nivel nacional también esa nueva dinámica. Entonces, vamos por los insumos y servicios agropecuarios para entender qué es lo que sucede con los proveedores de insumos agrícolas, maquinarias, de tecnología. Vamos específicamente a la producción para entender qué es lo que está sucediendo con los agricultores, con los distintos productores relacionados con los bienes que vamos a desarrollar al estudio. Queremos entender qué está sucediendo con claridad, con datos, respecto de la acopio, almacenaje y transporte a nivel nacional. También la parte de internacional, importaciones y exportaciones. Queremos entender qué está sucediendo con el procesamiento e industrialización del sector. O sea, cómo se está procesando, qué es lo que está sucediendo en esa parte de la cadena. Y también, por supuesto, queremos entender a mayor profundidad, porque tenemos muchos datos también de varios seguimientos que hace la superintendencia, inclusive varios expedientes donde ya existieron distintos tipos de sanciones sobre la comercialización y distribución. Queremos entender a profundidad qué está sucediendo con la venta directa del productor de estos productos que fueron mencionados hace un momento. Queremos entender también cómo está formando, si es que existe, cómo está funcionando las distintas cooperativas. Y también entender en esta parte de la comercialización y distribución qué sucede exactamente con los intermediarios. No sé si eso tal vez responde un poco más. Sí, Ricardo, lo último que te iba a preguntar, entonces, este estudio que están realizando ustedes va a servir justamente para que estos ministerios, tanto de Agricultura como el de Pesca, se pueda generar mayor data que les permita a ellos generar, digamos, política pública. Pero lo que sí me llama la atención es lo que tú dijiste hace un momento. O sea, desde hace mucho tiempo tenemos el problema y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, el Ministerio de Agricultura es un problema, ¿no, verdad? Y sabemos que ahí está uno de los poderes más grandes en la economía de este país, que es la agricultura. Y la verdad es que si no tienen data y siempre es mirando, poniendo el dedo para ver cuánto le ponemos a la cajita de banano o cuánto le ponemos a la caña de azúcar y tratamos de controlar los precios para darle al productor cierta estabilidad, o el arroz, como tú bien lo señalabas, pues no hay un entendimiento de lo que es o lo que significa esa industria o ese sector específicamente agropecuario. Esperemos que en este estudio pues llegue justamente a los ministros, y no sé si ustedes han conversado con estos ministerios y se han sentado y que esto es parte de un trabajo en conjunto para llevar justamente a realizar esta política pública, porque hacia allá apunta, digamos, este estudio. No sé si me comprendes con la pregunta, Ricardo. Sí, Jaime. Bueno, el estudio comprende varias cosas. Una de las primeras opciones que tiene la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, de acuerdo a los datos y las conclusiones que llegan a este estudio, es emitir las recomendaciones a los distintos entes que generan política pública y que son también encargados de la regulación y el control, dado el caso de que existiera regulación. Entonces, estamos hablando del Ministerio de Producción, por ejemplo, o estamos hablando del MAG, o estamos hablando de los entes relacionados y sus agencias de regulación y control. Esa es una parte. Nosotros podemos emitir las recomendaciones, pero por supuesto, viene del otro lado también el hecho de que las acojan y las apliquen. Nosotros, como te comentaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, este estudio de la leche y de la caña de azúcar, donde hemos emitido recomendaciones de que se revise la política pública, de que se mejore la calidad de la metodología, por ejemplo, en el tema de, antes de que exista esta nueva ley de fijación del precio de la leche, de la metodología con la que se determina el precio de sustentación. Te estoy hablando de hace 2 años. Lamentablemente, desde hace 2 años no han, parece, ni siquiera revisado los estudios que hemos remitido.
Y tenemos pues ahora nueva regulación alrededor, tenemos ya una ley que fija el precio de la leche y que tiene prohibiciones ahí expresas. Pero que si es que desde hace 2 años se hubiera tomado en cuenta las recomendaciones que hacía la superintendencia, pues hubiera existido política pública que ayude a mejorar todo este sector. Ahora tenemos también noticias alrededor de esta polémica nueva sobre la determinación del precio de la caña de azúcar. Hace 2 años la Superintendencia de Control del Poder del Mercado emitió su estudio con recomendaciones, por ejemplo, y me permito ahora sí especificar, por ejemplo, una recomendación de este estudio del azúcar que dice que se debe realizar un diagnóstico profundo y minucioso de lo que está sucediendo, donde se deben incluir a todos los actores y que los hallazgos deben estar sustentados con datos. Y esto quiere decir que la Autoridad Agraria Nacional, el MAG, debería pues profundizar para entender qué es lo que está sucediendo en esos mercados, cuáles son las falencias, qué es lo que está sucediendo alrededor de cuántos actores hay, cuánto producen, cómo se comercializa, entender toda la cadena básicamente, pero incluyendo a todos los actores, y esto es lo importante, Jaime, no solo a cierta parte de los actores del sector. Ahí es cuando creemos que se puede desarrollar una mejor política pública. Y esto no quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, y ahí es donde entra realmente la entidad que emite la regulación. Es la que tiene que fijarse, la que tiene que determinar qué va a prevalecer. Si va a prevalecer la necesidad del consumidor, si es que va a prevalecer la necesidad de que existan buenos productos, buenos servicios, y para eso necesita entender qué es lo que sucede. Y claro, tenemos una segunda opción, y es el hecho de ya recomendar que exista regulación expresa sobre esto, pero también existe otro órgano que es muy importante siempre resaltarlo, que es la Junta de Regulación. ¿Quiénes son la Junta de Regulación, Jaime? Es el Ministerio de Producción, la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, que son los que deberían determinar este gran paraguas regulatorio a nivel nacional, sobre todo en lo relacionado con competencia. Entonces, las distintas restricciones, las distintas fijaciones de precios, por ejemplo, también debería pasar por un estudio de esta junta, por determinaciones claras de parámetros para emitir regulación alrededor de la política pública en los distintos sectores. ¿Qué vamos a incentivar? ¿Cómo vamos a incentivar? ¿Cómo vamos a proteger la producción nacional? Es un círculo alrededor de que no hay la data suficiente. Tal vez a veces podríamos decir que parece que no hay el interés suficiente de brindar realmente propuestas de solución que incentiven los distintos mercados a nivel nacional, que equiparen las distintas condiciones entre los productores y los comercializadores. Y claro, es un sistema que cuenta también con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado a nivel de las atribuciones que tiene la Superintendencia para investigación y sanción del posible cometimiento de prácticas anticompetitivas. Lo que no está prohibido y no es sancionable, pues también, pero sí es susceptible de regulación, y ahí entra la Junta de Regulación. Y tenemos otros actores específicos dependiendo de los diferentes sectores, que son las agencias de regulación y control, Jaime, que también tienen atribuciones de regulación y control. Entonces ahí esperamos también que se aplique adecuada regulación, que se apliquen adecuados controles para que las distorsiones que se van identificando se mejoren. Clarísimo, Ricardo. Le vamos a dar paso a Leonidas Castro, que está en cabina y que tiene preguntas para ti. Nos hemos alargado tú y yo. Ricardo, en honor al tiempo, me quedan 5 minutos y quiero que me responda solamente 2 preguntas puntuales. Después de este estudio que van a hacer estos productos, principalmente los cárnicos, el tema del pollo, la carne, las hortalizas, el cereal, el trigo y el arroz, podemos entender de que esto podría ser una especie de regular precios para posibles sanciones, como tienen ustedes el poder de sancionar cuando determinan que hay un monopolio, cuando se está afectando el mercado con los costos. Gracias por tu pregunta, porque es importante aclarar ciertas situaciones. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado no tiene atribuciones para regular precios. Okay. La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado es muy clara cuando señala que las atribuciones para fijar precios, para determinar una política de precios, corresponde a la función ejecutiva y tiene que ser emitida por decreto y tiene que además ser temporal y debidamente justificada. Pero para entender
si es que existe la necesidad de fijar precios, tienen que haber estudios previos. Tiene que entenderse qué es lo que está sucediendo. Tiene que valorarse realmente cuáles son las soluciones adecuadas para fomentar los distintos mercados. Una fijación de precios es tal vez una de las últimas políticas que debería utilizarse o la que más justificaciones debería llevar. Porque si es que tú determinas, por ejemplo, de forma inadecuada el precio en el que se va a fijar esto, puedes causar o escasez, mercado negro, una serie de cosas. Los productores podrían perder los incentivos para producir, el comercializador podría perder su incentivo para comercializar. Si es que está demasiado alto, ¿quién va a comprar? Si es que está demasiado bajo, ¿quién va a vender? Entonces, lo que nosotros queremos hacer con estos estudios es justamente que se tengan los insumos necesarios para adecuada toma de decisiones. Y nosotros inclusive, como señalaba hace un momento, ya tenemos estudios de mercado donde damos recomendaciones de soluciones previas a que se tenga que encaminar una posible fijación de precios, una posible determinación de precios. Me gustaría también comentarles que en las próximas semanas la Superintendencia de Control de Poder del Mercado va a emitir o ya va a formalizar las recomendaciones alrededor del estudio en el sector de las telecomunicaciones, principalmente en los servicios de telefonía móvil. En las próximas semanas la Superintendencia formalizará, hará público ese informe y remitirá las recomendaciones institucionales por parte de la Superintendencia, por parte del señor Superintendente Danilo Silva, hacia los distintos entes que puedan estar involucrados en esas conclusiones, como el Mintel y Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para mejorar todo el sector regulado de las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones tiene su regulación sectorial y tiene su ente de política pública, que es el Mintel. Sí, Ricardo, una última inquietud y algo breve ya para finalizar. En los últimos días ustedes emitieron un comunicado donde sancionaban a un operador económico justamente que tiene que ver con el manejo de los cajeros, entendemos, del Ecuador. ¿La sanción fue porque se estaba cobrando demasiado a un operador, a un banco, una cooperativa o en general al público en el dar el servicio de este operador económico? ¿Qué pasó por ahí, Ricardo? Gracias también por la pregunta, porque es importante brindar las claridades correspondientes. La sanción que ha realizado la Superintendencia de Control de Poder del Mercado a Banred parte de una denuncia que fue recibida y que fue tramitada con el debido proceso, con las debidas garantías, de RTC. ¿Qué es lo que sucede? RTC lo denuncia por abuso de poder de mercado y es porque esto no se trata de cuánto cobran a los usuarios, sino cuánto iban a cobrar en la nueva negociación para que RTC se pueda conectar a la red de Banred, para que RTC pueda tener conexión en los distintos cajeros, porque cada entidad tiene sus cajeros, y Banred pues brinda este servicio para conectarles a todos. Entonces, identificamos que existía el establecimiento de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, es decir, el cometimiento de una práctica exclusoria. Se cobraba ciertos valores a RTC y se cobraba otros valores a otras empresas que también buscaban conectarse a la red de cajeros de Banred. Ok, muy bien, clarísimo, Ricardo. Entonces era un tema puntual netamente de conexión de un prestador de servicios. Le queremos agradecer, Ricardo, justamente por haber estado con nosotros y ojalá, pues bueno, que ese estudio que vaya adelante se concrete y sirva de insumo muy importante para que el Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo pues tengan una clara idea de qué pasa con estas cadenas de producción, justamente para tratar de buscar el equilibrio, ¿no?, en los precios, en todo lo que tiene que ver la regulación del mercado. Muchísimas gracias, Ricardo, por atender ahí No29 del Diálogo de la Tarde. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Así es, de esta manera terminamos.